Del retorno de los Noldor. Se ha dicho que Fëanor y sus hijos fueron los primeros de los exiliados en llegar a la Tierra Media y desembarcaron en el yermo del Lammoth, el Gran Eco, en las costas extremas del estuario de Drengist. Y al poner pie los Noldor en la playa, sus gritos chocaron con las colinas y se multiplicaron, de modo que un clamor de incontables voces poderosas llegó a todas las costas del norte. Y el ruido del incendio de las naves en Losgar se trasladó por los vientos del mar como el tumulto de una cólera terrible. Y a lo lejos todos los que oyeron el sonido quedaron azorados. Ahora bien, no sólo Fingolfin, a quien Fëanor había abandonado en Araman, vio las llamas de ese incendio, sino también los orcos y los vigías de Morgoth. No hay cuento que diga lo que pensó Morgoth en lo íntimo de su corazón ante la nueva de que Fëanor, su más amargo enemigo, había traído consigo un ejército del oeste. Puede que no le temiera demasiado, porque no había probado todavía las espadas de los Noldor, y pronto se vio que intentaría rechazarlos y devolverlos al mar. Bajo las frías estrellas, antes de que se levantara la luna, las huestes de Fëanor avanzaron a lo largo del prolongado estuario de Drengist, que horadaba las colinas del eco de Ered Lomin, y pasaron así de las costas a la gran tierra de Hithlum. Y llegaron por fin al gran lago de Mithrim, y acamparon en el lugar que tiene este mismo nombre, alzando las tiendas en la orilla septentrional. Pero el ejército de Morgoth, alborotado por el tumulto de Lammoth y la luz del incendio de Losgar, avanzó por los pasos de Ered Weithrin, las montañas de la sombra, y atacó de súbito a Fëanor, antes de que el campamento estuviese del todo levantado y defendido. Y allí, en los campos grises de Mithrim, se libró la segunda batalla de las guerras de Beleriand. Dagor Nuin Gilead se la llamó, la batalla bajo las estrellas, porque la luna no se había elevado todavía y fue muy afamada en los cantos. Los Noldor, aunque excedidos en número y sorprendidos de improviso, no tardaron en imponerse, pues la luz de Aman no se les había nublado todavía en los ojos, y eran fuertes y rápidos, furiosos si los arrebataba la cólera, y de espadas largas y terribles. Los orcos huyeron delante de ellos y fueron expulsados de Mithrim en medio de una gran matanza y perseguidos por sobre las montañas de la sombra hasta la gran llanura de Ardgalen, al norte de Dorthonion. Allí los ejércitos de Morgoth, que habían avanzado hacia el sur al valle del Sirion y sitiado a Círdan en los puertos de las Falas, acudieron a ayudarlos y quedaron atrapados en la ruina de los orcos, porque Celegorm, hijo de Fëanor, advirtiendo que habían llegado, los atacó de flanco con una parte de las huestes élficas, y bajando sobre ellos desde las colinas próximas a Eithel Sirion, los empujó hasta el marjal de Serek. Malas, por cierto, fueron las nuevas que por fin llegaron a Angband, y Morgoth se sintió consternado. 10 días duró esa batalla, y de todas las huestes que había destinado a la conquista de Beleriand, solo regresó un puñado de sobrevivientes. No obstante, había razones para que sintiera una gran alegría, pero él no las conoció hasta después de un tiempo, porque Fëanor, arrastrado por la furia, no quiso detenerse y se precipitó detrás del resto de los orcos, pensando así llegar hasta el mismo Morgoth, y rió fuerte mientras esgrimía la espada, contento por haber desafiado la cólera de los Valar y los males del camino, y por ver llegada al fin la hora de la venganza. Nada sabía de Angband ni de la gran fuerza defensiva que tan deprisa había preparado Morgoth. Pero aun cuando lo hubiera sabido, no habría cambiado de planes, pues estaba predestinado, consumido por la llama de su propia cólera. Así fue que se adelantó demasiado a la vanguardia de su ejército, y los siervos de Morgoth se volvieron para acorralarlo, y de Angband salieron unos Balrogs que se sumaron al ataque. Allí, en los confines de Dor Daedeloth, la tierra de Morgoth, Fëanor fue rodeado junto con unos pocos amigos.
Largo tiempo continuó luchando inquebrantable, aunque estaba envuelto en fuego y con múltiples heridas, pero por fin lo echó por tierra Gothmog, señor de los Balrogs, a quien mató luego Ecthelion en Gondolin. Allí habría perecido si en ese momento sus hijos no hubieran acudido a ayudarlo, y los Balrogs lo dejaron y volvieron a Angband. Entonces los hijos levantaron a su padre y lo cargaron de vuelta a Mithrim, pero al acercarse a Eithel Sirion, Fëanor ordenó que se detuvieran, porque estaba mortalmente herido y sabía que le había llegado la hora. Y desde las laderas de Ered Weithrin, contemplando por última vez las cumbres lejanas de Zangorodrim, las más poderosas de las torres de la Tierra Media, supo con la presciencia de la muerte que jamás poder alguno de los Noldor podría derribarla. Pero maldijo 3 veces el nombre de Morgoth y encomendó a sus hijos atenerse al juramento y vengar la muerte del padre. Entonces murió, pero no tuvo entierro ni sepulcro, pues tan fogoso era su espíritu que al precipitarse fuera dejó el cuerpo reducido a cenizas, que se desvanecieron como humo, pero nunca reapareció en Arda, ni abandonó las estancias de Mandos. Así acabó el más poderoso de los Noldor, por cuyas hazañas obtuvieron a la vez la más alta fama y la más pesada aflicción. Ahora bien, en Mithrim habitaban los elfos grises, pueblo de Beleriand que había errado hacia el norte por sobre las montañas, y los Noldor los recibieron allí con alegría, como a parientes que no veían desde hacía mucho, aunque les costó entenderse al principio, pues en el largo tiempo en que habían estado separados las lenguas de los Calacuendi en Valinor y de los Moricuendi en Beleriand, se habían distanciado mucho. Por los elfos de Mithrim supieron los Noldor del poder de Elu Thingol, rey en Doriath, y de la cerca de encantamiento que rodeaba el reino, y las nuevas de estos grandes hechos en el norte llegaron al sur a Menegroth y a los puertos de Brizombar y Eglarest. Entonces todos los elfos de Beleriand se sintieron asombrados y esperanzados ante la aparición de aquella poderosa parentela que regresaba imprevistamente del oeste a la hora precisa y oportuna, y en verdad al principio los tomaron por emisarios de los Valar que venían a liberarlos. Pero aun a la hora de la muerte de Fëanor llegó una embajada de Morgoth en la que se reconocía derrotado y ofrecía términos de paz, la entrega incluso de uno de los Silmarils. Entonces Maedhros el Alto, el hijo mayor, aconsejó a sus hermanos que fingieran interesarse en las tratativas y se reunieran con los emisarios de Morgoth en el sitio indicado. Pero a los Noldor les importaba entonces tan poco la buena fe como al mismo Morgoth, por lo que cada embajada acudió con más fuerzas de las convenidas, pero mayores fueron las enviadas por Morgoth, y había Balrogs presentes. Maedhros cayó en una emboscada, y todos sus acompañantes fueron muertos, pero él mismo fue llevado con vida a Angband por orden de Morgoth. Entonces los hermanos de Maedhros retrocedieron y fortificaron un gran campamento en Hithlum. Pero Morgoth retuvo a Maedhros como rehén y envió a decir que no lo dejaría en libertad a menos que los Noldor olvidaran la guerra y regresaran al oeste o que se alejaran de Beleriand hacia el sur del mundo. Pero los hijos de Fëanor sabían que Morgoth los traicionaría y no liberaría a Maedhros en ninguna circunstancia, y además estaban obligados por el juramento y nunca dejarían de luchar contra el enemigo. Por tanto, Morgoth tomó a Maedhros y lo colgó de lo alto de un precipicio de Zangorodrim y lo sujetó a la roca por la muñeca de la mano derecha con una banda de acero. Ahora bien, llegó el rumor al campamento en Hithlum de la marcha de Fingolfin y de sus seguidores que habían cruzado el hielo crujiente, y todo el mundo estaba entonces asombrado por la llegada de la luna. Pero cuando las huestes de Fingolfin entraron en Mithrim, el sol se levantó flameante en el oeste, y Fingolfin desplegó los estandartes azules y plateados e hizo sonar los cuernos, y las flores se abrieron delante de él mientras marchaba,
y las edades de las estrellas habían concluido. Ante la elevación de la gran luz, los siervos de Morgoth huyeron a Angband, y Fingolfin avanzó libremente a través de la fortaleza de Dor Daedeloth mientras el enemigo se escondía bajo tierra. Entonces los elfos golpearon las puertas de Angband y el reto de las trompetas sacudió las torres de Zangorodrim. Y Maedhros las oyó en medio de su tormento y gritó con fuerza, pero la voz se le perdió entre los ecos de la montaña. Pero Fingolfin, de otro temperamento que Fëanor, y cansado de los engaños de Morgoth, se retiró de Dor Daedeloth y volvió hacia Mithrim, porque había oído nuevas de que allí encontraría a los hijos de Fëanor, y deseaba también tener por escudo las montañas de la sombra, mientras sus gentes descansaban y se fortalecían, porque había comprobado el poder de Angband y pensaba que no caería solo con el sonido de las trompetas. Por lo tanto, al llegar al fin a Hithlum, levantó su primer campamento y morada junto a las orillas septentrionales del lago Mithrim. No había amor por la casa de Fëanor en el corazón de los que seguían a Fingolfin, pues grande había sido la agonía de los que soportaron el cruce del hielo, y Fingolfin consideraba a los hijos cómplices del padre. Era posible entonces que las huestes se enfrentaran, pero aunque habían tenido graves pérdidas a lo largo del camino, el pueblo de Fingolfin y de Finrod, hijo de Finarfin, era aún más numeroso que los seguidores de Fëanor, y estos ahora se retiraron mudándose a las orillas australes, y el lago se extendía entre ellos. Mucha de la gente de Fëanor se había arrepentido en verdad del incendio del Osgар, y estaban asombrados por el valor con que los amigos abandonados habían cruzado el hielo del norte, y les habrían dado la bienvenida, pero callaron por vergüenza. Así, a causa de la maldición que pesaba sobre ellos, los Noldor nada hicieron mientras Morgoth vacilaba, y el miedo a la luz era nuevo y fuerte entre los orcos. Pero Morgoth salió al fin de su ensimismamiento, y rió al descubrir que sus enemigos estaban divididos. Y en los abismos de Angband ordenó que se hiciesen grandes humos y vapores, y éstos salieron por los picos hediondos de las montañas de hierro, y alcanzaron a verse en Mithrim, manchando los aires brillantes de las primeras mañanas del mundo. Un viento vino del este y los llevó sobre Mithrim oscureciendo el nuevo sol, y descendieron y serpentearon por los campos y las hondonadas y se tendieron sobre las aguas de Mithrim, lóbregos y ponzoñosos. Entonces Fingon el valiente, hijo de Fingolfin, resolvió poner remedio a la querella que dividía a los Noldor antes de que el enemigo estuviera pronto para la guerra, porque la tierra temblaba en el norte con el trueno de las herrerías subterráneas de Morgoth. Tiempo atrás, en la beatitud de Valinor, antes de que Melkor fuera desencadenado o las mentiras los separaran, Fingon había tenido una estrecha amistad con Maedhros, y aunque no sabía aún que Maedhros no había olvidado el incendio de las naves, el recuerdo de la vieja amistad le atormentaba el corazón. Entonces hizo algo que siempre se recordaría entre las hazañas de los príncipes de los Noldor. Solo y sin pedirle consejo a nadie, se lanzó al encuentro de Maedhros y, ayudado por la oscuridad que el mismo Morgoth había extendido alrededor, llegó invisible a la fortaleza del enemigo. Trepó muy arriba hasta las salientes de Zangorodrim y contempló desesperado la desolación de la tierra, pero no encontró paso ni hendedura por la que pudiera entrar en la fortaleza de Morgoth. Entonces, desafiando a los orcos, que acobardados todavía se ocultaban en las oscuras bóvedas subterráneas, tomó el arpa y cantó un canto de Valinor, compuesto antaño por los Noldor, antes de que hubiera rencor entre los hijos de Finwë. Y la voz de Fingon resonó en las hondonadas luctuosas que hasta ese momento nada habían escuchado, excepto gritos de miedo y de dolor. Así encontró Fingon lo que buscaba, porque de pronto, por encima de él, lejana y débil, una voz se juntó a la canción,
y respondió con una llamada. Era Maedhros, que cantaba en medio del tormento. Pero Fingon trepó hasta el pie del precipicio desde el que colgaba el hijo de Fëanor y no pudo seguir adelante, y lloró cuando vio la crueldad del ardid de Morgoth. Entonces Maedhros, sumido en una angustia sin esperanza, rogó a Fingon que le disparara con el arco, y Fingon sacó una flecha y tendió el arco, y al ver que no había esperanza mejor, clamó a Manwë, diciendo: «Oh rey, a quien todos los pájaros son caros, apresura ahora esta lanza emplumada y muestra alguna piedad por los Noldor». El ruego de Fingon obtuvo pronta respuesta, porque Manwë, para quien todas las aves son caras y a quien éstas traen nuevas hasta Taniquetil desde la Tierra Media, había enviado a la raza de las águilas con la orden de habitar en los riscos del norte y vigilar a Morgoth, pues Manwë aún sentía piedad por los elfos exiliados. Y las águilas llevaban nuevas de gran parte de lo que acontecía entonces a los tristes oídos de Manwë. Ahora, mientras Fingon tendía todavía el arco, desde los aires altos descendió Thorondor, rey de las águilas, la más poderosa de cuantas aves haya habido, con alas de una envergadura de 30 brazas, y deteniendo la mano de Fingon, subió volando con él y lo transportó hasta el muro de piedra donde colgaba Maedhros. Pero Fingon no pudo aflojar la banda forjada en el infierno que sujetaba la muñeca, ni romperla, ni desprenderla de la roca. Por tanto, una vez más adolorido, Maedhros le rogó que le diera muerte. Pero Fingon le cortó la mano por sobre la muñeca, y Thorondor los llevó a ambos de regreso a Mithrim. Allí Maedhros curó con el tiempo, pues fuerte ardía en él el fuego de la vida, y conservaba el vigor del mundo antiguo como todos los que se habían criado en Valinor. El cuerpo se le recuperó del tormento y cobró nuevas fuerzas, pero en el corazón le quedaba la sombra de un dolor, y vivió para esgrimir la espada con la mano izquierda, más mortalmente todavía que antes con la mano derecha. Por esta hazaña Fingon ganó gran renombre, y todos los Noldor lo alabaron, y el odio entre las casas de Fingolfin y Fëanor se mitigó, porque Maedhros pidió que lo perdonasen por la deserción en Araman y abandonó sus pretensiones al trono de los Noldor, diciendo a Fingolfin: «Si ya no hay ofensa entre nosotros, el reinado te corresponde con justicia a ti, ahora el mayor de la casa de Finwë, y en modo alguno el menos sabio». Pero con esto no todos los hermanos estuvieron realmente de acuerdo.